Queridos hermanos, nos hemos congregado hoy en la casa de Dios, en nuestra casa, en esta sede parroquial de la parroquia de San Juan Bautista, para uno de esos momentos que siempre nos traen sentimientos cruzados. Le pedimos a un sacerdote que estuvo un tiempo nada más caminando con ustedes, ayudándolos, celebrándoles las Eucaristías, reconciliándolos con Dios, bautizando, animando la catequesis, Cáritas, la liturgia. Y eso evidentemente que uno se va como acostumbrando y nos puede significar en el corazón un sentimiento como de pérdida. Por eso quiero agradecer en primer lugar al Padre Martín Melo por este breve tiempo que estuvo. A veces cuando uno lo mueve a un sacerdote pronto, es como que te desestabiliza. Bueno, esas son las necesidades que estamos teniendo en la diócesis. Son pocos los sacerdotes, muchas las necesidades. Entonces, en este momento quiero agradecer al Padre Martín, está en Yambalá, acá ahora en Vinogasta, así que conoce bien el departamento de Vinogasta. Y has dejado parte de tu vida en medio de estas comunidades. Y que el Señor te acompañe en este nuevo destino que tienes en Belén, donde mañana vas a subir. Y también damos la bienvenida a otro sacerdote que ha tenido una gran responsabilidad en la Iglesia Catedral, el Santuario de la Virgen, y donde ha tenido que lidiar fuertes, en un lugar donde hay muchos desafíos, así que por eso le agradezco al Padre Gustavo el servicio que ha prestado allá y ahora también confío en la parroquia de San Juan Bautista. Él ya tiene un gran conocimiento de este gran santo de la Iglesia, San Juan Bautista, ¿no? Tanto lo conoce de Belén, lo conoce de la Iglesia Catedral y aquí también ahora es el patrono, pero en su porte de niño. Entonces tiene una característica muy interesante esta parroquia para trabajar mucho en la pastoral de los niños. Así que eso te dejo como tarea, que siempre te ocupes de la niñez, que puedan hacer acá una linda prolongación de la pastoral de la niñez que vamos cultivando en la diócesis de Catamarca. Dice que todo termina como principio. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos mucho de esos primeros días, primeros meses, primeros años de vida que tiene un ser humano. Desde la concepción hasta la vida adulta tenemos que acompañar mucho al ser humano para que va asumiendo roles, responsabilidades en la sociedad, en la iglesia. Entonces, acompañar a los niños es acompañar a la familia. Las familias tienen que cuidar esa vida incipiente, marcarla con los valores de la vida cristiana. Así que eso te dejo como tarea, ver, con los niños tienen un colegio acá, un colegio parroquial, tantas escuelas. Entonces, que ustedes, los adultos, los que están más comprometidos en la vida de la parroquia, acompañen esta pastoral, este cuidado de nuestros niños. Porque lo que nosotros hagamos bien hecho con los niños, el testimonio que demos de una fe coherente de nuestros niños, ellos van a ser después los adultos que van a sostener la vida cristiana y la van a transmitir a las próximas generaciones. Esto vamos a tratar de trabajar. Pues bien, y vemos hoy día la palabra de Dios, que había yo en base a los textos
que acabamos de escuchar. El libro del Eclesiástico pone algo en común, como la figura del árbol, también con el texto del Evangelio. Como decía el texto del Eclesiástico, es algo sabido por la sabiduría popular, que el árbol se manifiesta en su calidad en los frutos. Y así también la palabra expresa la índole de cada uno. Estas dos renglones del libro del Eclesiástico. También vos serás como un árbol acá, en la comunidad, y a través de los frutos tuyos, de vida de oración, de celebración de los misterios eucarísticos, del cuidado de los fieles, se va manifestando en la calidad de personas que somos, y también con las palabras. Las palabras se expresan lo que hay en el corazón. Hemos escuchado también el texto que tú mismo has leído de San Lucas. Es continuación este texto del que hemos escuchado el domingo pasado. Son textos de unas enseñanzas prácticas que Jesús propone. Pero Jesús comenzaba el texto de hoy, después que el domingo pasado nos dijo que hay que perdonar, que hay que ser misericordioso, con la medida con que miramos seremos buenos. Esas enseñanzas, hoy Jesús dice que pregunta, no es una pregunta retórica: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Si yo estoy ciego, no puedo guiar a otro ciego. Los dos vamos a caer en el pozo. Entonces, el sacerdote es ese hombre puesto en medio de la comunidad. Tiene que ver, tiene que tener la certeza que ve con los ojos de Dios y ayuda a sus hermanos a guiarlos por el camino correcto, por el camino de la verdad, de la libertad, del amor, camino de la justicia, del servicio. El que ve, conoce el camino, sabe por dónde hay que ir, si hay algún lugar peligroso, lo advierte, hay que desviarse. Ahora que hemos tenido esta lluvia fuerte acá, había desvíos. Entonces, el que conoce los desvíos, conoce los atajos, conoce los lugares seguros. Por tanto, Jesús continúa diciendo que el discípulo no puede ser más que el maestro. Si es que llegamos a la perfección, que nunca la vamos a llegar, seremos como el maestro, pero nunca superiores. Entonces el sacerdote es ese discípulo cercano a Jesús, que enseña a otros también este discipulado, a seguir a Jesús, a poner en práctica las enseñanzas de Jesús. El discípulo aprende del maestro y enseña con esa autoridad del maestro a sus hermanos. Porque nosotros los sacerdotes somos hermanos de ustedes, pero hermanos puestos en un servicio especial, el servicio de ser otro Cristo para la comunidad, para los hermanos. Y obramos, actuamos en nombre del maestro, en nombre de Jesucristo, que es Dios hecho hombre, y servir así a sus hermanos. El maestro, el discípulo que tiene ese rol de ser maestro, de ser guía, de ser pastor, de ser padre de la comunidad, de ser hermano, de ser amigo, él ayuda a que todos podamos ir al encuentro de Jesús. Es el que ayuda a que nosotros podamos descubrir nuestros defectos, aquellas cosas que nos estorban en el seguimiento de Jesús. Por eso el primero que tiene que ver bien es uno como sacerdote, como pastor, porque si no, no podré corregir a los demás. Si yo estoy ciego o si yo tengo una viga delante de mis ojos, no podré guiar quizás a estos hermanos que tengo que tienen apenas un mosquito en el ojo. Entonces primero me tengo que sacar yo la viga. Quizás yo no veo bien, quizás yo estoy lleno de prejuicios,
o de costumbres con las que ya convivo que no me hacen bien, entonces no podré guiar. Entonces, como la comunidad tiene que rezar siempre por el sacerdote para que podamos ser nosotros ejemplos, para que nosotros podamos ver bien y poder acompañar, dar un buen consejo, orientar, ¿no?, a los demás. Si no, nosotros seríamos los primeros hipócritas. Y muchas veces yo me siento, cuando uno se analiza a sí mismo, no seré yo un hipócrita que enseño a otros cosas que no las practico. Y si yo le digo a otro, no tienes que mentir, y yo miento. ¿Cuántas veces pasa eso con los papás en relación a los hijos, ¿no? Quizás yo digo que tienes que ser honesto y yo no lo soy, que tengo que decir la verdad y yo no la digo. Entonces Jesús aquí señala esto. Yo capaz que exhorto a los esposos que sean fieles y yo no lo soy. Entonces hay que tener cuidado. Por eso Jesús dice: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro y podrás ejercer la misericordia para con tus hermanos, como nos enseñaba este texto el domingo pasado, ¿no? Se decía antes este texto. Y ahí viene lo que sintoniza con el libro del Eclesiástico. No hay árbol bueno que dé frutos malos, y no hay árbol malo que dé frutos buenos. Entonces, hay otro dicho que nosotros lo conocemos más: de tal palo, tal astilla. Entonces ustedes tienen que pedir para nosotros los sacerdotes y nosotros para ustedes, de que siempre produzcamos esos frutos que son acorde a nuestra condición de hijos e hijas de Dios. Que seamos coherentes, que los frutos sean de acuerdo a la fe que hemos recibido, a la condición nueva de hijos e hijas de Dios que tenemos. Porque nunca dejamos de ser hijos e hijas de Dios. Esa es nuestra real dignidad, no que yo sea sacerdote. Antes soy hijo o hija de Dios. Esa es la dignidad. Decía San Agustín: con ustedes soy cristiano, y eso para mí es motivo de gloria y de esperanza. Para ustedes soy obispo, y eso me hace temblar y puede ser causa de condenación. Lo mismo dice el sacerdote. Lo mismo. Entonces es muy importante tener en cuenta. Nosotros no podemos cosechar de la zarza, de la tuja, de las espinas o de un churqui. No podemos ir a cosechar uvas, porque las espinas no dan uvas, los parrales sí. Entonces nosotros, para poder dar frutos auténticos, tenemos que estar unidos a Cristo. Finalmente el texto nos dice que todo ser humano saca de su corazón el tesoro de bondad que tiene, si la tiene. Y si no tiene un tesoro de bondad, saldrá de su corazón maldad, daño a los demás. Nosotros tenemos que analizar qué tenemos en el corazón. Mucho. Siempre rezar y pedir al Señor, al Espíritu Santo, que nos ilumine, para que lo que guardamos en el corazón sea el mismísimo Jesús, los valores del reino. Y eso tendrá que fructificar. De lo que abunda el corazón habla la boca. ¿No? Nosotros, como dice el dicho, ¿no?, el pez muere por la boca. ¿Cómo me delato yo para manifestarme quién soy? A través de lo que hablo. Analicen acá, ¿de qué habla este? ¿De qué habla este sacerdote? ¿De qué habla este obispo? ¿De qué habla este político? ¿De qué habla mi papá? ¿De qué habla mi maestro, mi maestra? ¿De qué habla? Es lo que tiene en el corazón. ¿Cómo habla? ¿Habla con bondad, con dulzura, con paciencia, o es torpe, agresivo? Entonces eso es lo que hay en el corazón. Y nosotros venimos domingo a domingo a participar de la misa para sanar nuestro corazón. Muchas veces lo escuché al Padre Gustavo y me alegraban las reflexiones de él.
con sabiduría, con profundidad, animando, exhortando, explicando la palabra. Entonces uno dice, bueno, eso es lo que hay en el corazón. Y nosotros tenemos que también cuidar de llenar nuestro corazón con la palabra de Dios, con las enseñanzas que nos brinda su palabra, con las enseñanzas que nos dejan la sabiduría de siglos de la Iglesia. Con eso tenemos que llenar el corazón y con eso tenemos que vivir. Y eso tenemos que enseñar a otros, transmitir a otros. Todo esto, queridos hermanos, tiene también un fundamento que es otra lectura que va conectada domingo a domingo, son las reflexiones de Pablo, es la segunda lectura que tiene un mensaje propio, no sintoniza tanto con las dos lecturas, la primera del Evangelio, pero sí que nos va dejando una enseñanza. Hoy habla con toda claridad el apóstol acerca de esa gran espera que tenemos nosotros y que le da fundamento a nuestra fe, que es la resurrección. Pablo habla hoy en esta reflexión, dice, les voy a revelar un misterio. No todos moriremos. Ellos tenían la expectativa de que Jesús ya venía pronto, ¿no? Entonces, iban alentando una expectativa de que la venida del Señor era inminente, la segunda y definitiva venida, lo cual no ocurrió y tampoco va a ocurrir pronto. Yo desde que tengo uso de razón escucho que ya viene el fin del mundo, ya llevo 66 años, ¿no? Y muchos asustados y cuantas cosas. No, Dios no tiene apuro. Dios quiere seguir cuidando el mundo, quiere tener hijos e hijas de Él que cuiden este mundo, así que Él no tiene apuro, porque para Él es todo hoy. La eternidad es el presente permanente. Y nosotros sí vamos haciendo un camino. Tenemos un principio, no tenemos fin, pero nos alienta la fe. Y dice Pablo, no todos moriremos, pero sí que todos seremos transformados. Hace alusión a la resurrección final, la transformación, el podernos configurar con Cristo. Y nosotros tenemos que trabajar para que esa configuración sea una configuración de gloria y no de condena. Esa transformación, esa resurrección, que sea para una vida plena, para una vida de profunda comunión con Dios y con todos los redimidos. Entonces es el trabajo. El fundamento de nuestra fe está en la resurrección. Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros seríamos las personas más dignas de lástima, porque estaríamos esperando de ser buenos a Cristo, ¿verdad? Como dice el mismo Pablo, si no vamos a resucitar, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Tiremos todas las canas al aire que se puedan, pero no, ojo, Cristo está vivo, Cristo ha vencido la muerte, entonces todo cambia. Todas sus enseñanzas tienen vigencia, todas. Bueno, esa es nuestra tarea como sacerdotes, esa es la tarea que le dejo al padre Gustavo para que la siga transmitiendo en esa sucesión de muchísimos sacerdotes que han pasado por esta parroquia, que han dejado su vida en esta parroquia, que han anunciado el Evangelio, que han alimentado y sostenido la esperanza en tantos hermanos y hermanas que han vivido en esta jurisdicción parroquial. Termino haciendo alusión al año que estamos viviendo, es el año jubilar. Es el año jubilar, un año en el que tenemos que mirar el nacimiento de Jesús. Ha venido hace 2025 años a este mundo, ha estado con nosotros, nos ha enseñado, nos ha revelado los misterios que nosotros custodiamos con nuestra fe y los vivimos. Entonces culminó todo este ministerio ofreciendo su vida en la cruz por nuestra redención y resucitando para que eso realmente en nosotros fuera una certeza. Por tanto, el Padre Gustavo nos va a ir acompañando en este camino,
lema que nos propuso el Papa es peregrinos de la esperanza. Esa es la tarea nuestra como sacerdotes, sostener la esperanza de este pueblo que camina. ¿A dónde caminamos? A la casa del Padre. Hemos salido del Padre y tenemos que volver a la casa del Padre. Un sacerdote se pone a caminar con su pueblo, acompañando, sanando, fortaleciendo, instruyendo para que podamos llegar a esa casa y a ese abrazo definitivo con el Padre del cielo. Aprovechen porque se van a ir organizando peregrinaciones. Ustedes tienen como centro de peregrinación el Santuario de la Virgen de Belén, que es para todo el decanato oeste. Son 6 parroquias, tenemos 2 en este sector más del oeste, en el centro tenemos otras 2 y al este tenemos otras 2 parroquias, ¿no? En lo que hace el decanato oeste, cuyo centro será de peregrinación, de iluminación, de alimentar esa esperanza y poder también purificarnos de las penas merecidas por nuestros pecados si peregrinamos en gracia de Dios del santuario de la Virgen de Belén. Ya van a tener que hacer sus peregrinaciones, también lo pueden hacer esto yendo a la iglesia catedral de San Fernando o a la gruta, ahí también son donde he abierto las puertas santas, porque el Papa San Juan Pablo II dispuso que no sean los años jubilares cada 50 años para que los cristianos pudieran tener más posibilidades. Normalmente uno vive más de 50 años y los que viven 75 pueden tener 3 oportunidades en su vida de este año jubilar en torno al misterio del nacimiento del Redentor entre nosotros. Así que aprovechenlo, peregrinos de la esperanza. Seamos peregrinos y peregrinos que buscan día a día la conversión, porque lo que nos va a dar alegría, eso significa júbilo, alegría es porque arreglé las cuentas con Dios. Si no arreglo las cuentas con Dios no me sirve de nada lo que tengo, ni la riqueza, ni la salud, nada. Arreglar las cuentas con Dios. Somos pecadores. Eso nos lo recuerda. ¿Por qué vino Cristo al mundo? Para liberarnos del pecado. Dice Pablo de un modo muy fuerte, que suena medio que nos escandaliza. Dios lo hizo pecado por nosotros sin conocer el pecado. No es dura la expresión, hay que entenderla bien. Cristo se hizo pecado, ¿qué significa? Se hizo uno de nosotros. Cuando San Juan Bautista lo recibe junto a las aguas del Jordán, Jesús se pone en la fila de los pecadores, como si Él fuera un pecador. No, Él vino a liberarnos del pecado, y ahí en esas aguas del bautismo ya hay una prefigura del bautismo que nosotros recibimos, que es totalmente distinto al de Juan Bautista, porque verdaderamente ese bautismo nos libera del pecado, porque nos incorpora a la muerte y a la resurrección de Jesús. Bueno, todo esto hay que meditarlo ahora en el año jubilar. El Padre con sus catequesis, con sus homilías, va a ir animando este camino penitencial que tenemos que hacer a lo largo de este año, porque el objetivo es la conversión del corazón, conversión, la apertura al amor de Dios, a la misericordia de Dios. Que San Juan Bautista, nuestro patrono, nuestro guía, nos ayude a tener, como dice Jesús, si quieren entrar al cielo, tienen que ser como los niños. Que así sea.